En el episodio anterior hablamos del adulto y del entorno como protagonistas del proceso. Pero, ¿de qué adulto estamos hablando? ¿De ese que enfrenta el enorme reto de criar, acompañar o convivir con un niño o adolescente con desafíos en el desarrollo o en el neurodesarrollo? De ese adulto que se hace preguntas, que observa, que se frustra, que duda? Entonces, hoy vamos a conversar sobre el desarrollo infantil o el neurodesarrollo, porque ese tema será parte del corazón de este podcast, porque este espacio fue pensado en principio para padres, madres, abuelos, tíos, docentes, cuidadores, hermanos de personas con desafío en una o varias áreas de ese desarrollo. Entonces, es importante saber qué significa, cómo lo observamos, qué señales nos orientan. Y por eso es fundamental entenderlo para poder acompañarlo. Entonces, si algo de todo esto te resuena, esta conversación te va a interesar. Recrearse. Conversaciones que transforman. Un espacio pensado para reflexionar sobre los retos que enfrentan las familias de niños con desafíos en su desarrollo. Soy Noemi Díaz, licenciada en fonoaudiología y coach ontológico, con más de 35 años de experiencia en este campo. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el desarrollo infantil? Muchas veces asociamos la palabra desarrollo con crecer, pero el desarrollo infantil es mucho más que eso, digamos. Es un proceso dinámico, es continuo, abarca muchas áreas, por ejemplo, la motricidad, el lenguaje, la socialización, la capacidad cognitiva, la regulación emocional. Y lo más importante, no se trata solo de que el cuerpo del niño crezca, sino de que vaya adquiriendo habilidades que lo van a hacer cada vez más autónomo y cada vez más independiente. Habilidades que lo preparen para aprender, para comunicarse, adaptarse y participar activamente de su entorno. Por eso es tan importante que miremos al niño en su totalidad, ¿no? A veces vamos a los controles y vemos talla, peso y nos parece que esto es suficiente y no prestamos tanta atención a otras indicaciones que nos dan o no escuchamos con tanta atención preguntas en relación a las habilidades. Sabemos que cada niño tiene sus propias características, intereses, ritmos, pero también hay ciertos patrones o ciertos parámetros que nos ayudan a seguir todo ese proceso de desarrollo y también a detectar si algo se desvía de ese camino. Digamos, porque es como que hay una secuencia en las habilidades que vamos adquiriendo y también un tiempo aproximado en el que esas cosas aparecen y entonces es esto lo que nosotros siempre tomamos como referencia. Hay determinados puntos que nosotros llamamos hitos en ese desarrollo. A ver, ¿qué serían entonces los hitos en el desarrollo? Los hitos son conductas o habilidades que se espera en determinados rangos de edad. O sea, no se trata de una fecha exacta, pero sí de un tiempo más o menos esperable para que una habilidad determinada aparezca. Y las habilidades
siguen una secuencia, ¿no? No voy a esperar, vamos a suponer que el niño se pare si de repente nunca se sentó. Entonces, tenemos en cuenta esa secuencia y en qué momento más o menos debería aparecer. Así, por ejemplo, esperamos que un bebé a los 2 o 3 meses realice expresiones faciales diferentes para expresar sus emociones, que responda a la voz humana, que siga un objeto con la mirada, que nos busque con su mirada. También que pueda sostener su cabeza alrededor de los 3 meses, que a los 6 meses se pueda sentar con ayuda, con apoyo, que alrededor del año camine sostenido, sosteniéndose, o que quizá un poquito después de sus primeros pasos, que alrededor de los 18 meses diga algunas palabras con intención. Entonces, digamos, esas conductas son algunos ejemplos de estas cosas que nosotros esperamos. Yo le di por ahí los ejemplos más populares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que cualquier persona, cualquier mamá, cualquier papá, cualquier tío espera ver. Pero hay otros hitos en el desarrollo que por ahí pueden pasar desapercibidos, ¿no? O inadvertidos. Y entonces, solo en la consulta con un profesional de la salud o cuando empiezan la escolaridad y son observados por un docente, notan alguna algo que les llama la atención en el desarrollo de determinadas habilidades. Entonces, es importante que nosotros también estemos atentos a esas observaciones, atentos a las preguntas y atentos a el desarrollo del niño. Cuando nosotros podemos nombrar, entender ese proceso, vamos a abrir nuestra mirada. ¿Cuándo deberíamos prestar atención entonces? Supongamos que a una edad determinada el niño no logró una habilidad. Bueno, ustedes dirán, ¿y yo cómo voy a saber en qué edad? Más o menos porque tenemos ciertos parámetros. Y si bien no está bueno comparar permanentemente con otros niños, sí podemos ver cómo se desenvuelven otros niños de la edad, o bien podemos recordar cómo fue el desarrollo de un primo o de un hermano. No quiere decir que tiene que ser exactamente igual y que si esto sucede o no sucede va a ser mejor o peor una persona que la otra, pero sí es importante que podamos tener esas referencias. Entonces, vamos a suponer que un bebé tiene 4 o 5 meses y no sostiene la mirada, o lo llamamos y no nos busca con su mirada, o uno de 8 meses no logra sentarse con apoyo, nosotros lo intentamos, no sé, sentar derechito en una silla y el nene se cae de un lado al otro, o de repente no busca los objetos con sus manos para agarrarlos, para llevárselos a la boca. Entonces estamos viendo que hay una conducta que nosotros hemos observado en otros niños y que no está apareciendo. O también aparecen cosas que nos llaman la atención, como un llanto excesivo, llora mucho, o que tiene muchas dificultades para dormir, o duerme muy poquitas horas, o está permanentemente irritado, o está apático totalmente, está acostado en su cuna y puede pasar todo el día ahí que ni molesta, como dicen algunos. Entonces, todos estos son pequeños signos que decimos señales que nos invitan a observar más de cerca, a consultar y acompañar desde una mirada más consciente. Ahora, cuando nosotros vemos una de estas señales, nos tenemos que alarmar, pensar que es una dificultad importante o que es una patología. No, no necesariamente, porque en realidad somos
seres neurodiversos. ¿Escuchaste o leíste algo sobre neurodiversidad? Bueno, en principio vamos a referirnos a este término, que es diferente a neurodivergente, que a veces se suelen confundir, pero de eso vamos a hablar más adelante. En realidad, el término neurodiversidad comenzó a usarse alrededor de los años 90 y propone algo muy poderoso, y es que todos los cerebros son diferentes, que no existe una única forma o una forma correcta de sentir, de pensar, de percibir o de aprender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando decimos neurodiversidad, estamos incluyendo a todas las personas, no solo a aquellas personas que tienen grandes desafíos, que podríamos decir son neurodivergentes, sino que todas las personas somos neurodiversas. Vos, yo, cada oyente que está del otro lado. Todos tenemos formas diferentes de registrar lo que nos pasa, de prestar atención, de adaptarnos a un entorno, de recordar, de comunicarnos, digamos, de transitar nuestro desarrollo y de transitar nuestra vida. Ahora bien, a pesar eh, de esa neurodiversidad, como decíamos antes, todos más o menos tenemos un desarrollo y a determinada edad logramos manejarnos con determinadas habilidades más o menos de manera similar. En ejemplos cotidianos, digamos, algunos somos más sensibles a los ruidos, otros a las emociones, algunos necesitan que todo esté súper ordenado, otros pueden estar perfectamente dentro del caos y aún así hacer sus actividades. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta mirada, cambia todo, ¿no? Porque nos ayuda a dejar de hablar o de enfocarnos en términos como lo normal o lo anormal y empezar a hablar de variabilidad natural, de que somos diversos desde que nacemos y que esa diversidad es valiosa. Entonces, sabernos neurodiversos nos ayuda a reconocer que el desarrollo no es una línea recta ni única y que hay muchas formas posibles de crecer, de aprender y de ser. Entonces, no debemos olvidar que el desarrollo debe darse, que el desarrollo está presente en todos los individuos, más allá de las formas en que se exprese, que puede ser más lento, diferente, necesitar apoyos, pero no desaparece, porque el desarrollo humano sigue una secuencia, tiene un orden, ciertos rasgos estables, aunque cada persona lo transite a su manera y a su ritmo, digamos, y aunque haya áreas que de repente estén afectadas, va a encontrar compensaciones o va a sortear, pero siempre hay otras áreas que van a seguir la secuencia esperable o vamos a ayudar a que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño no logra o no sigue, digamos, ese desarrollo como nosotros observamos en otros niños o como hemos podido ver de repente, no sé, en la tabla de la libreta sanitaria o en algún libro? Ahí es donde hablamos de desafíos en el desarrollo. O sea, ¿cuándo digo que un niño o niña tiene desafíos en su desarrollo? Cuando no logra de manera espontánea, con la estimulación cotidiana habitual, alcanzar ciertos hitos que se esperaban para su edad. Entonces, en este punto,
es donde cobra sentido lo que decíamos antes, que somos diversos y que esa diversidad es valiosa, pero también sabemos que de algún modo todos nos desarrollamos siguiendo ciertos parámetros particulares, parámetros generales, con nuestras diferencias particulares o con nuestras características particulares, pero siempre siguiendo esos parámetros generales. Entonces, acá es donde puede haber señales tempranas que nos indican que algo no está yendo como esperábamos. Y aunque no siempre sepamos con mucha certeza de cuál es la causa o si realmente es como yo lo estoy viendo, sí sabemos que eso merece atención y acompañamiento. A veces esos desafíos en el desarrollo son leves y se superan con el tiempo o con alguna intervención específica, pero otras veces forman parte de una forma diferente de procesar el mundo, de aprender, de ser. Entonces, pueden acompañar a esa persona durante toda la vida, o sea, toda la vida va a presentar desafíos. A veces esos desafíos se presentan en una sola área, como por ejemplo en el lenguaje o en la motricidad. Pero como dijimos, el desarrollo es un proceso integral y entonces muchas veces cuando una parte o cuando, digamos, un área se ve afectada, inevitablemente impacta en otras. Entonces es fundamental abordarlo, aunque eso nos parezca irrelevante o no tan importante. No sé, yo podría dar un ejemplo desde la fonoaudiología, ¿no? Por ejemplo, no pronuncia la R, pero bueno, vamos a esperar porque el papá tampoco la pronunciaba o vamos a esperar y resulta que pasa el tiempo, el niño no la adquiere y empiezan a aparecer a veces dificultades de socialización, dificultades con los compañeros porque no quiere hablar, a veces también en todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Muchas veces empezamos a notar que además de esa dificultad había otras relacionadas con la anatomofisiología de la boca y resulta que eso que nos parecía irrelevante era muy importante. O a la inversa, a veces vemos algo que o observamos algo que nos parece que es como muy complejo y en realidad con una buena orientación, con una buena terapia, se resuelve fácilmente y no impacta en otras áreas del desarrollo. Entonces, no se trata de alarmarse ni de esperar. Se trata de observar y de tratar de validar lo que vemos, ¿no? Y de habilitarnos a buscar nuevas formas de acompañar. Por eso, como padres, cuidadores, docentes o simplemente como entorno, también necesitamos transformarnos, ¿ya? Para crear espacios que sean más accesibles, comprensivos y potenciadores, donde cada niño o niña pueda desplegar lo que, digamos, es capaz de hacer, lo que sí trae, que lo pueda desarrollar al máximo de sus posibilidades. Es con ese espíritu con el que nació este podcast. O sea, abrir un espacio donde podamos hablar de nosotros, podamos hablar de estos temas que nos atraviesan en el día a día como familia o como adulto que acompaña. Que podamos trabajar sobre nuestras preguntas, nuestras dudas, que podamos abordar el tema con experiencias reales, porque cuando nosotros entendemos mejor y nos vemos nosotros como protagonistas de esto, también podemos hacer mejor. Con esto querría dejar la reflexión, ¿no? De qué, digamos, qué peso tenemos nosotros como adultos en este proceso, más allá de la responsabilidad de hacer los controles, de llevar al niño
a las terapias, de ayudarlo con sus tareas. ¿Cuál es el rol y cuál es la importancia que nosotros tenemos como parte de la vida de ese niño, como parte de, digamos, de su historia? Y podamos entonces pararnos desde este lugar. Con esta reflexión, ya casi llegamos al final y me encantaría decirles que si quieren compartir una duda, una experiencia o sugerirme algún tema para abordar o incluso, bueno, cualquier disidencia con lo que estamos diciendo, lo pueden hacer en los enlaces que dejé en la descripción de este episodio. Hoy hablamos de qué entendemos por desarrollo infantil. Mencionamos algunas áreas de ese desarrollo, dijimos cuáles o qué entendemos por hitos y cómo a partir de ellos podemos encontrar señales que nos orienten. También dijimos que cuando ese desarrollo no se da como se espera, aparecen ciertos desafíos que nosotros debemos reconocer para poder acompañar. Ya ves que no es necesario tener todas las respuestas, pero sí hace falta tener preguntas honestas, una mirada abierta y mucho compromiso, porque es desde ahí, desde donde vamos a poder potenciar el desarrollo de nuestro niño y además también mejorar nuestra propia calidad de vida. En el próximo episodio vamos a hablar de algo fundamental, del adulto, ¿no? De por qué esta propuesta pone el foco en vos, en cómo vivís vos lo que le pasa a tu hijo o a tu hija. Y por qué creemos que tu manera de estar, de mirar o de actuar puede marcar una diferencia. Entonces nos escuchamos pronto. Si este episodio te resonó, te dejó pensando o te dio herramientas para acompañar de otra forma, compartilo. Tal vez alguien que querés también lo esté necesitando. Y si tenés preguntas o sugerencias de temas que te gustaría que abordemos, escribime. Este espacio crece con cada conversación, con cada ida y vuelta. Podés seguirme en redes para más propuestas, ideas y estrategias. Esto es Recrearse, conversaciones que transforman. Porque el primer paso no te lleva a ningún lado, pero te saca de donde estás.